Dios? Y si de verdad existe Dios, ¿por qué permite Dios tanto sufrimiento y tanto mal en el mundo? ¿Me podría contestar? Eso es una pregunta que puede ser una pregunta, puede ser una respuesta bastante simple, bastante básica, pero también puede ser una pregunta que podría ser complicada. Todo dependiendo de con qué propósito usted hace la pregunta y cuál es su mentalidad. Con esta pregunta viene otra pregunta. Me pregunta para usted, señora Claudia. Mi pregunta para usted es: ¿cree usted que Dios existe o usted cree en la Biblia? ¿Cuál es su creencia antes de responder a esto? No creo en Dios. Okay. Bueno, la razón por la cual le pregunto, porque es bien importante que tengamos en mente antes de contestar esta pregunta, si usted cree en Dios o no cree en Dios, porque si no cree en Dios, pues entonces lo que voy a hablar no tiene sentido. Si no cree en la Biblia, es otra contestación diferente. Estamos hablando de diferentes cosas y le voy a explicar por qué. La pregunta que usted acaba de hacer en relación a Dios, en cuestión a la existencia de Dios, en base a la creencia bíblica judeo-cristiana. Entonces, la pregunta en cuanto a Dios, si existe un Dios, ¿por qué es que hay tanto mal en el mundo? Es una pregunta que para muchos, por mucho tiempo ha sido una pregunta bastante complicada y de responder. Pero yo quiero responder esta pregunta de una forma quizá un poquito más científica, de una forma más lógica. Tenemos varios problemas con esta pregunta. Y el primer problema que cuando preguntamos esto de parte de una persona incrédula es esto, que de la misma forma que nosotros los que creemos en la Biblia, creemos en Dios, no tenemos una prueba de la existencia de Dios como tal, tampoco el ateo o el que no cree en Dios tampoco puede probar la existencia de Dios. El problema es que lógicamente, ¿verdad? Tiene más sentido la existencia de Dios que la no existencia de Dios. Y le voy a explicar por qué. ¿Sabe? Ambas cosas son complicadas de comprender. Porque, por ejemplo, si vemos en el universo desde el sistema intergaláctico, vemos que todo es al azar, ¿verdad? Vemos que las estrellas se ven como si hubieran sido un polvo arrojado en el aire. Y estamos hablando de billones y billones y trillones de años luz en distancia. Pero al mirar las estrellas vemos que nada está organizado. Todo se ve como si hubiera sido un accidente. Y lo mismo, el mismo comportamiento lo vemos en la naturaleza, en varios fragmentos de la naturaleza del universo. El problema es que entre medio de esta información, entre medio de esto también tenemos lo que es la organización, lo que es el organismo, lo que está inteligentemente integrado en estos sistemas. Por ejemplo, vemos que si el universo está girando, las estrellas están girando y se ve que están como si fuera al azar, ¿verdad? Pero el problema es que también hay otras leyes que se ve que están organizadas, inteligentemente puestas para que están detrás de la escena para que las estrellas y el universo completo esté girando. Son leyes de lo que le llaman quantum mechanics, que están detrás de todo esto que está funcionando en el universo. Entonces lo vemos también en el organismo humano. Por ejemplo, nosotros como seres humanos estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a accidentes, diferentes cosas que vienen a nuestra salud, que son cosas que son que vienen al azar, ¿verdad? Entonces, pero también vemos que dentro de nuestro organismo hay otra inteligencia en nuestro organismo, cómo se comportan las células de nuestro cuerpo, cómo todo interactúa. Por ejemplo, cuando usted tiene una cortada, cómo bajo el microscopio podemos ver
que hay un sistema inteligente que nosotros no vemos que está actuando detrás de eso. Y esto lo vemos en las plantas, en las células, en los cromosomas, hasta en el DNA del ser humano y de los animales. Que hay una ley establecida, como si hubiera sido una inteligencia fuera de este universo que la hubiera puesto ahí, para explicarlo de una forma más simple. Y inclusive la ciencia hoy día cada día más se acerca a la teoría de que existen otras dimensiones, o sea, existen otros mundos desconocidos, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esa forma para no complicarnos con temas, con términos muy científicos. Existen otras dimensiones que ya saben que están ahí, pero no las pueden comprobar. Entonces, por ejemplo, ya muchos científicos han llegado a la conclusión de que lo que existe no pudo haber provenido de lo que no existe, ¿verdad? Sino lo que existe hoy día tuvo que haber provenido de algo que existe. Si no, no tiene lógica. O sea, el usted decir que este universo explotó de la nada y hoy día estamos aquí con todos estos organismos, con todos estos sistemas tan organizados inteligentemente, entonces su teoría se cae, porque entonces usted es incompleta. Al menos la teoría de la creación, de que existe un ser supremo en el universo, de que está detrás de todo, un sistema inteligente detrás de nuestro universo, por encima, mejor dicho, de nuestro universo, tiene más sentido, porque entonces explica muchas cosas que no tienen sentido, siendo lo contrario. Entonces, la creencia de que existe un Dios, como lo describe en Génesis, que creó los cielos y la tierra, que creó todo el universo, la luz, las tinieblas, como lo describe Génesis, que creó el ser humano, que creó la tierra, que lo describe poéticamente, no necesariamente de una forma científica, sino lo describe de una forma poética. ¿Cómo fue el universo creado? La creencia de lo que la Biblia habla de un Dios creador tiene mucho más sentido y se agarra más con lo que la ciencia hoy día está descubriendo, créalo o no. Claro, usted va a encontrar científicos y diferentes campos científicos de diferentes científicos que obviamente se van a poner a las diferentes teorías. Pero esto es algo bien común en el mundo científico de hoy día, que sí hay muchas cosas que se están descubriendo, se han descubierto en cuanto a lo que se llama la metafísica, que es lo que no vemos, otras cosas que están más allá de la materia, de lo que vemos en nuestro universo. O sea, lo que la Biblia llama el mundo espiritual, dándole posibilidad a esto. O sea, para ponerlo en palabras simples, tiene más sentido es que exista un Dios en el universo a la teoría de que no existe nada, que estamos aquí y provenimos de la nada y vamos para la nada. Para mí tendría más sentido, me haría sentir más contento que número uno, que al final del día vamos a tener que dar cuenta por nuestras acciones aquí en la tierra. Que al final del día mi vida está siendo grabada y todo lo que yo hago es oculto, todo lo que hago escondido, todas las cosas que todo ser humano hacen en oculto van a ser reveladas y van a ser juzgadas. Esto nos hace a nosotros, de cierta forma, mejores personas. Porque, y aquí donde entramos en debate, donde muchas personas dicen que la religión existe para meterle miedo al ser humano. Sin embargo, yo difiero mucho de eso, porque yo sí creo que en el ser humano tiene que haber un respeto, un temor hacia lo que desconocemos. Es muy necesario que exista en la parte de atrás de nuestra mente la idea de que hay un sistema más allá que nos va a llamar a cuenta por las cosas que hacemos en secreto, por las cosas que hacemos en nuestra vida. Eso es bien importante, algo que la gente desestima, porque muchas personas, noto que muchas personas, cuando hablan de Dios, acusan a Dios y acusan a la religión y a la Biblia de que estamos imponiendo miedo. Pero fíjense qué hipócritas somos a veces, que llegamos a ese punto de acusar a Dios, a lo que posiblemente exista allá afuera, un creador del universo que nos va a juzgar. Se atreven a juzgar este tipo de ideas cuando ellos mismos saben que aquí en nuestro planeta
tenemos que tener temor por la ley, tenemos que tener temor por las cosas que existen. El miedo es necesario para la existencia humana. El miedo fue integrado en nuestro DNA con ciertos propósitos. Claro, como todo, hay cosas negativas que el miedo trae, hay cosas positivas. Pero el miedo fue puesto ahí para que cuando usted vea al león, usted corra. Para que cuando usted vea que haya un risco donde usted se puede caer, usted corra para el otro lado. Ese es miedo, eso tiene que existir en la mente de cada ser humano. Sin eso no podríamos sobrevivir. Y esto está integrado aún en la parte moral del ser humano, donde tiene que existir temor, respeto hacia algo que desconocemos. En este caso, nuestro propio creador. ¿Sabe? Eso está integrado. Claro, Dios es amor. La Biblia habla de que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paz. Pero también Dios es un Dios de fuego consumidor, de justicia, que promueve la santidad, que promueve la perfección, que promueve lo bueno, ¿verdad? Y a la misma vez promueve lo que es el juicio. Entonces, dentro de lo que es juicio, cabe lo que mucha gente le tiene tanto miedo y rechazan tanto, en la idea de que existe posiblemente un castigo al final del día. Entonces, ahí es donde entra la teoría. ¿Por qué es que Dios permite tanto mal en el mundo? Así que si te permite, déjeme decirle, si no existiera el mal en el mundo, si Dios fuera a intervenir por cada mal pensamiento, cada mala cosa, cada enfermedad, cada muerte, cada accidente, entonces dejaríamos de ser seres humanos, los seres humanos que Dios creó. Dios creó seres humanos con la capacidad de tomar decisiones. Dios nos dio a nosotros, nuestro creador nos dio a nosotros los seres humanos, la capacidad de pensar y tomar nuestras propias decisiones, ya sean buenas o malas. Esa habilidad es algo que los animales no tienen, es algo que posiblemente otros seres en el universo quizás no lo tengan en otras dimensiones. Nosotros los seres humanos fuimos creados para escoger entre el bien y el mal. Hemos sido bendecidos, Dios nos ha regalado con esa habilidad. Entonces esa habilidad, claro, trae una bendición, pero también trae una maldición. Si tú escoges lo malo, vas a traer lo malo. El ser humano, como les estaba diciendo ahorita, nosotros estamos rodeados de positivo y negativo. Positivo y negativo. Entonces, científicamente hablando de esto, todo el universo está compuesto de positivo y negativo. Si usted ha estudiado un poquito de ciencia, se va a dar de cuenta que toda materia en el universo está compuesta de positivo y negativo. Los electrones, la corriente, la luz, todo es compuesto positivo y negativo. Tiene que existir lo positivo y lo negativo entre medio. Sin eso, no existe la energía, no existe la vida. Entonces, viéndolo de esa forma, Dios permite el mal. Dios creó al mal también. O sea, Dios creó lo bueno, pero también nos dio la habilidad de escoger lo malo. Si usted tiene la opción de jalarle el gatillo, usted tiene la opción de cometer adulterio, usted tiene la opción de robarle el dinero, tiene la opción también de rechazarlo. ¿Sabe? Eso es lo que le hace a usted ser humano, nos hace nosotros los seres humanos que somos, que tenemos esa habilidad. Ahora, partiendo de eso, si Dios fuera a intervenir solamente en varios seres humanos y en otros no, pues entonces Dios sería injusto. Dios tiene que permitir que todas estas cosas, todas estas leyes estén en nuestro universo, pero al final del día, ahí entra lo que la Biblia dice, que lo que la Biblia promete, que aún lo que los cristianos promueven, de que aún en el mal, aún el ser humano tomando de malas decisiones que quizás afectan a personas inocentes, aún en todo eso Dios está envuelto, que al final del día usted va a tener la victoria cuando usted ama a Dios y escoge lo bueno. Ese es el mensaje que mayormente yo creo que la Biblia y la religión promueve, la mayor parte de las religiones, diré yo. En cuanto a la existencia de Dios, el Dios que el cristianismo promueve, el Dios que el judaísmo promueve, inclusive el mismo Dios que los musulmanes promueven, es un Dios invisible que no se puede explicar. Si usted me dice a mí, tráeme prueba de que existe Dios, es una cosa bastante absurda el que usted pida tal cosa. ¿Por qué? Porque el Dios que la Biblia está hablando es un Dios que existe por encima del universo. Por tanto, no puede ser limitado por el tiempo ni por el espacio, porque es inexplicable
en nuestro universo. Es inexplicable en nuestra existencia. El Dios que habla la Biblia es un Dios eterno, es un Dios que el espacio no lo puede controlar ni el tiempo. Es un Dios que está por encima de todo. Si tal Dios entonces existiera, nadie lo puede